Hola, mi nombre es Sebastián Collazo, soy programador Topaz, trabajo en Topaz Uruguay y hoy conmigo vas a aprender a utilizar la macro R. Vamos al video. Lo primero que tenemos que hacer es crear una macro R. Para esto nos vamos al mantenimiento de desarrollo, que yo aquí ya lo tengo abierto. Vamos a la parte de proceso automático y le damos nuevo. ¿Para qué se utiliza una macro R? Una macro R se utiliza para poder leer la misma tabla en una transacción de cualquier tipo, tenga tabla asociada o no, n veces, ya que, como saben, en Topaz esto no está permitido, ya que al forzar una vez lectura por el índice no se puede volver a leer la misma tabla. Para esto fue creada la macro R. Lo primero que hacemos es definir un número único en el sistema dentro de las macros R. Vamos a usar un número 999. Le marcamos como que es un proceso para que cree el cabezal. Vamos a marcar la tabla sobre la cual vamos a leer, ya que una macro R tiene que tener sí o sí una tabla asociada. Para esto vamos a marcar la tabla de países. Nuestro ejemplo de hoy va a ser leer 2 veces la tabla de países. Una para retornar la nacionalidad y otra para retornar el origen del documento. Vamos a poner la tabla de países. Tiene que tener un índice de ese mismo descriptor. Vamos a usar el índice de la clave primaria, que es por código de país. Y vamos a ponerle un nombre. Prueba macro R. Le damos a aceptar. Otra macro, le damos nuevo. Y vamos a poner, ya no marcamos proceso porque nuestro título ya fue creado. Ponemos el título. Como verán, ya sale la definición de la cabecera, que es prueba macro, sobre la tabla de países, sobre la clave de países. Vamos a poner una condición. La condición es utilizada como un filtro de la consulta que se va a hacer, sería el where de nuestra consulta. Para esto vamos a utilizar, hay que utilizar un campo de la tabla que vamos a leer contra otro campo libre o mismo campo que se tiene que nombrar en la operación antes de utilizar la macro R. Para esto nuestra condición va a ser la siguiente. Campo 1935, que es el código de país, es igual, campo libre en este caso, que va a ser el 6494. Luego se define un receptor, que antes se define un tipo. Si queremos que sea un campo, un concepto o en memoria, vamos a elegir que sea un campo. El receptor es un campo libre. Vamos a poner campo 2636, que es un alfa, que queremos que es lo que devuelve. Y vamos a poner qué campo va a ese receptor. O sea, qué campo de la tabla nosotros vamos a devolver con esta línea de la macro. Lo que vamos a devolver es el nombre del país, que es el campo 1936. Todas estas nomenclaturas son importantes para que la macro funcione correctamente. Por ejemplo, la condición hay que nombrarla con la C adelante del campo, la fórmula también, si no, esto no nos va a funcionar. Le vamos a aceptar. Como verán, bajo nuestra macro, título macro, prueba macro R, ya nos creó nuestro primer ordinal, que es lo mismo que nuestra primera línea. Vamos a utilizar una segunda línea para devolver otro campo de la tabla, que en este caso va a ser la nacionalidad. Le damos otra vez nuevo. Ya tenemos precargado nuestro cabezal. La condición va a ser exactamente la misma, porque el where sigue siendo el mismo. Nuestro tipo de campo, el receptor en este caso va a ser otro alfanumérico. Vamos a usar uno distinto para que no se pisen los campos. Y lo que vamos a devolver en este caso es la nacionalidad, que en esta instalación es el campo 1937. Le vamos a dar a aceptar. Y con esto tenemos definida nuestra macro R, con un título y sus dos líneas a leer. Una va a devolver el nombre del país y la otra va a devolver la nacionalidad. Visto esto, ahora tenemos que ir a la operación Topaz para hacer funcionar esta macro con sus dos líneas. Vamos al ejemplo. Para esto vamos a agarrar una operación que ya está creada en la biblioteca con el nombre prueba macro R. Vamos a entrar. Esta operación
Simplemente tiene una transacción sin tabla asociada, una consulta genérica, tiene un diálogo y nada más que eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que vamos a hacer es poner un campo para que el usuario seleccione el país del documento. Vamos a usar un campo con ayuda que es el 4949. Vamos a ponerlo edit. Vamos a poner país de documento. Le asignamos nuestro diálogo, aceptar. Luego lo que hacemos es nombrar nuestro campo libre que utilizamos en la macro. 6494 y le igualamos el país documento. 4949. Esto no se va a mostrar. Y ahora vamos por la otra parte del where, que es el campo de la tabla países. En este caso es el 1935, es el campo de del índice, es el código del país, que es único en la tabla países, y le vamos a asumir el campo 6494, tal cual lo pusimos en la condición de la macro. Vamos a poner que no se muestra. Y ahora viene la parte de llamada a la macro. Antes de llamar a la macro vamos a poner nuestro receptor para que quede limpio antes de que del valor del campo retornado vaya sobre él. Esto en este caso no tiene mucho sentido ya que tenemos una operación con 3 líneas y estamos en la primera transacción, pero como cuando programamos Topaz utilizamos muchos campos libres, es conveniente limpiar el campo antes de utilizarlo como receptor de una macro para que no traiga valores que no devolvió la macro. Con solo nombrarlo ya lo limpiamos en este caso, si no podemos ponerle una constante vacío y ya queda limpio. Y ahora para llamar nuestra macro tenemos que poner una línea de condición. Ponemos una línea de condición, buscamos sobre macro, agrupación por rubro, así es como se llama una macro, y en el parámetro ponemos el número de macro. Vamos a poner el 999. Y vamos a aceptar. Y lo que vamos a hacer es retornar nuestro receptor. Lo vamos a mostrar en pantalla. Solo vamos a decir que despliega el contenido, ya que este es el nombre del país. Vamos a poner estático. Le vamos a poner un diálogo. Y no le asumo ningún valor porque ya la macro lo retorna. Bien. Antes de pasar a acomodar la operación, vamos a seguir generando la línea para utilizar otra macro. Vamos a vuelta. Antes de ir al diseño gráfico de la operación y en prolijarla, vamos a volver a llamar a la macro para que ustedes vean que una macro puede leer n veces la misma tabla, retornando otro valor de campo o con otra condición en la misma transacción. En este caso lo que vamos a hacer es nombrar otro campo para que el usuario ingrese, que es el país de nacimiento. País de nacimiento ya es un campo con ayuda sobre la tabla de país. Lo vamos a poner edit. Lo vamos a poner como consulta de la Mac. Y lo vamos a poner en el diálogo que estamos utilizando. Vamos a traer nuestros campos libres receptores de la macro y los utilizados en la condición. Vamos a nombrar el campo que utilizamos en la condición, libre, asumiendo este país de nacimiento.
Vamos a poner que no se muestra. Y lo mismo que hicimos arriba, el código de país, que también está utilizado en la condición, va a asumir este campo libre. Y no se va a mostrar. Ahora lo que vamos a hacer es no solo retornar el nombre del país, sino que la nacionalidad. Para eso vamos a nombrar nuevamente nuestro campo que retorna el nombre del país sin nada para que se limpie. Y en este caso sí es necesario, ya que lo utilizamos arriba, y si no lo limpiamos puede arrastrar el mismo valor de arriba. Y vamos a nombrar nuestro nuevo receptor, el que recibe la nacionalidad, también como para limpiarse. Vamos a volver a llamar a nuestra macro. Recuerden, acá agrupación por rubro, parámetro es el número de macro. Le damos a aceptar. Y ahora vamos a mostrar nuestro país, nuestro nombre de país del país del documento seleccionado por el usuario, que ya lo tenemos en este campo utilizado como receptor. Vamos a poner que solo se muestre, que sea estático. Le vamos a adicionar un diálogo. Y vamos a mostrar nuestro último receptor, que no lo habíamos utilizado en la llamada a la macro de arriba, que es la nacionalidad. Vamos a cambiarle el prompt. Vamos a ponerle que despliegue contenidos y opciones y que sea estático. Le asignamos el diálogo. Muy bien. Vamos a emprolijar un poco la operación antes de pasar a la pantalla. Guardamos. Nos vamos al diseño gráfico. Y aquí empezamos a emprolijar la operación. País de documento lo dejamos primero. Este es el retorno. El nombre es del país documento seleccionado. El país de nacimiento lo vamos a poner por debajo del país documento. Vamos a alinearlos para que quede bien prolijo. Este es el nombre del país de nacimiento seleccionado. Y por último, la nacionalidad. Muy bien. Aquí guardamos. Ir a ver nuestra operación al desktop, hay que ir al desarrollo de la misma y cambiar una cosita, que es en nuestro campo de la condición de la macro, el 6494, en vez de asume, tiene que quedar con fórmula. Porque el asume a veces lo que hace es no quedarse con el valor del campo generado, sino con uno anterior. Y eso hace que nos pise el valor por el primero ingresado. Le damos a aceptar. Guardamos. Y al crear una nueva macro para que nuestro desktop la tome, hay que hacer un reload all. Vamos a ejecutar el reload. Ahí termina. Y ahora sí, vamos a ejecutar nuestra nueva operación. Vamos a la operación 9999. Tenemos un país de documento, vamos a abrir la ayuda, vamos a elegir Estados Unidos, el cual nos devuelve el nombre Estados Unidos, y vamos a elegir un país de nacimiento distinto para que vean que retorna dos cosas distintas y estamos leyendo la misma tabla en una misma transacción más de una vez. Vamos a elegir Uruguay. Y como ven, retorna Uruguay como nombre y la nacionalidad uruguayo. Son nuestros dos receptores de macro.
Vamos a darle a aceptar y vamos a ejecutar nuevamente con otro ejemplo. Volvemos a ejecutar la operación, vamos a seleccionar Uruguay. Como ven, retorna Uruguay y vamos a seleccionar Brasil como segundo país. Y como ven, retorna como nombre de país Brasil y nacionalidad brasilero. Esto es todo por hoy. Bueno, esto es todo por hoy. Hoy conmigo aprendiste a utilizar la macro R. Nos vemos en el próximo video, espero que sea de tu agrado.